Había una vez un hombre al que todos admiraban. Tenía éxito, dinero, respeto y planes bien trazados para su futuro. Su nombre era conocido, su agenda siempre llena, y su confianza parecía inquebrantable. Creía que su fuerza venía de lo que había construido con sus propias manos. Pero una noche, sin aviso, todo comenzó a derrumbarse. Un problema se convirtió en 2, luego en 10. El negocio que sostenía su vida cayó. Las amistades que juraban lealtad desaparecieron. Las puertas que siempre estuvieron abiertas se cerraron una tras otra. Y cuando buscó apoyo, solo encontró silencio. Por primera vez, el hombre se miró al espejo y no reconoció a quién veía. Ya no era fuerte, ya no tenía control, y por primera vez tuvo miedo. Esa noche, sentado en la oscuridad de su habitación vacía, comprendió algo doloroso. Había perdido todo, absolutamente todo. Pero lo que aún no sabía era que cuando todo se pierde, algo eterno está a punto de revelarse. Y justo cuando pensó que ya no quedaba nada por salvar, ocurrió algo que cambiaría su historia para siempre. El hombre se llamaba Efraín. Había pasado la noche en vela, con los ojos fijos en el techo roto, escuchando el viento colarse como un lamento. Cada recuerdo era un golpe. La risa de sus hijos, el aroma del pan recién hecho, la voz de su esposa llamándolo al amanecer. Todo parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Al amanecer, Efraín salió de la choza improvisada donde se refugiaba. El pueblo despertaba sin mirarlo. Nadie notó sus pasos cansados ni su ropa desgastada. Caminó hasta el borde del valle, donde antes se alzaban sus tierras. Ahora solo quedaban surcos secos y ceniza. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra y la dejó caer lentamente entre sus dedos. «Si todo esto se fue», susurró, «¿qué queda de mí?». El silencio respondió, un silencio pesado, que parecía burlarse de su dolor. Efraín sintió la tentación de rendirse por completo, de dejarse caer al vacío del desánimo. Pero justo cuando el sol comenzó a elevarse, algo llamó su atención. Un sendero estrecho que nunca había recorrido, oculto entre rocas y espinos. Sin saber por qué, dio el primer paso hacia ese camino desconocido, sin imaginar que ese sendero lo llevaría a un encuentro que cambiaría su alma para siempre. En la próxima página, Efraín seguirá el camino y escuchará una voz donde menos lo espera. La noche cayó pesada sobre la ciudad. El hombre, sentado en el suelo frío de una habitación vacía, apretaba entre sus manos un objeto sin valor, una vieja Biblia cubierta de polvo. No la buscó. Simplemente fue lo único que quedó cuando todo lo demás se fue. La abrió sin saber por qué. Sus ojos cansados se detuvieron en una frase que parecía escrita solo para él. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo». Algo se quebró dentro de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no gritó, no reclamó, no huyó. Lloró en silencio. Y en ese silencio, algo empezó a despertar. Pero justo cuando pensó que había tocado fondo, una prueba aún más dura estaba por llegar. Y lo que ocurriría al amanecer pondría a prueba su fe como nunca antes. Cuando el silencio habló, esa noche, rodeado de nada, el hombre miró al cielo como nunca antes. No pidió riquezas, no pidió volver atrás. Solo dijo, «Si existes, muéstrame para qué sigo respirando». El viento sopló suave, y en ese silencio algo cambió dentro de él. No hubo trueno ni voz fuerte, pero su corazón, por primera vez, dejó de huir. Sintió paz, una paz extraña, profunda, real. Y mientras cerraba los ojos, sin saberlo, Dios ya estaba respondiendo. Porque justo cuando creyó haber tocado fondo, estaba a punto de comenzar el verdadero levantamiento. La siguiente página revelará la primera señal que transformó su dolor en propósito. El silencio se volvió su único compañero. Sentado en el suelo frío, con las manos temblorosas y el corazón cansado, el hombre susurró una oración que no sabía que aún recordaba. No pidió riquezas, ni respuestas. Solo dijo, «Si aún estás ahí, muéstrame cómo seguir». Al levantar la mirada, no vio luces ni milagros inmediatos, pero algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Ese leve descanso en el alma fue el comienzo de algo nuevo, porque cuando el corazón se rinde, Dios empieza a hablar en lo profundo, y sin saberlo,
Aquella oración silenciosa estaba a punto de ser respondida de una manera inesperada. El hombre cayó de rodillas en aquella habitación vacía. No quedaba dinero, no quedaban amigos, no quedaban fuerzas, pero por primera vez quedaba silencio. Y en ese silencio, algo distinto ocurrió. No fue un trueno, ni una voz fuerte. Fue una paz extraña, suave, como un susurro que no venía de afuera, sino de lo profundo del alma. Por primera vez no pidió nada, no pidió respuestas, no pidió que todo volviera a ser como antes. Solo dijo: Dios, si aún estás aquí, muéstrame cómo seguir. Y ese fue el momento exacto en que todo empezó a cambiar, aunque él todavía no lo sabía. Porque cuando el hombre dejó de luchar con sus propias fuerzas, Dios comenzó a obrar con las suyas. Al levantarse del suelo, no tenía soluciones, pero tenía algo que no había tenido en años: esperanza. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia una vida completamente nueva. Y al amanecer del día siguiente, una pequeña señal lo estaba esperando. El inicio de la restauración estaba más cerca de lo que imaginaba. Cuando lo perdió todo, lo ganó todo. El hombre ya no tenía riquezas, ni títulos, ni aplausos. Pero esa noche, arrodillado en silencio, entendió algo que nunca había visto cuando lo tenía todo. Dios nunca se había ido. Había estado ahí incluso en la pérdida, incluso en el dolor, incluso cuando todo parecía injusto. Las lágrimas que caían al suelo ya no eran de derrota, sino de gratitud, porque al perderlo todo, había encontrado lo único que realmente sostiene la vida. No recuperó sus bienes de inmediato, no volvió a ser famoso, pero su corazón estaba lleno, su alma en paz y su fe firme como una roca. Y entonces comprendió la gran verdad: a veces Dios permite que lo perdamos todo, para que por fin lo encontremos a Él. El amanecer llegó suave, sin ruido, y mientras el sol iluminaba su rostro cansado, el hombre sonrió. Había perdido el mundo, pero había ganado a Dios, y eso lo cambió todo.